eso te quiero pedir dos cosas en esta mañana, en esta tarde. En primer lugar, pedirte que me ayudes a predicar con fidelidad tu palabra. No me permitas poner sobre este púlpito mis ideas, mis pensamientos, mi propio corazón. Ayúdame a poner tu palabra en sus oídos, a exponerla con fidelidad y dame autoridad por tu Santo Espíritu para hablar de parte de Dios a tu iglesia. Pero también danos y dales a ellos un corazón humilde para recibir tu palabra, oídos atentos para escuchar y un corazón, Señor, que está preparado para retenerla. Háblanos hoy, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, en el día de hoy quiero compartir la continuación de la serie de Génesis que estamos haciendo. Habíamos hablado la semana pasada de cómo el Señor había maldecido a la serpiente. Veíamos la maldición no solo sobre la serpiente, sino directamente también sobre Satanás. Y en esa maldición, el anuncio glorioso del Evangelio, el anuncio glorioso de la salvación que vendría por medio de Cristo. El Señor le decía a la serpiente que de la simiente de la mujer vendría alguien al que la serpiente podría morder, podría atacar, que la simiente de la serpiente acabaría atacando a esa simiente de la mujer, que le heriría el calcañar, pero que de la simiente de la mujer vendría alguien que pisaría finalmente la cabeza de la serpiente. Es el primer anuncio profético que se hace de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que en aquella cruz venció las obras del diablo y derrotó a Satanás a través de su muerte y resurrección. Pero cuando nosotros vemos Génesis 3, nosotros no vemos solamente el castigo de Dios sobre la serpiente. No vemos solamente el castigo de Dios sobre Satanás. No vemos solamente el anuncio de Cristo ya profetizado, sino que vemos que Dios también lanza un castigo, una maldición a la mujer y también al hombre. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes quiero leer una cita interesante del pastor Charles Spurgeon, que dijo así: pocos predicadores de la religión creen completamente en la doctrina de la caída, o piensan que cuando Adán cayó se rompió el dedo meñique y no se rompió el cuello y arruinó su raza. Es muy triste que personas cuando miran Génesis 3 piensan que Adán cometió un fallo, pecó contra Dios y eso quedó simplemente en un error, en un fallo, en un pecado, y que hizo que el hombre fuera desde entonces un poco más malo. Cuando nosotros vemos Génesis 3 y lo leemos de una manera superficial y pensamos que Adán simplemente hizo algo malo contra Dios y que desde entonces el hombre es algo malo, un poco más malo, nosotros no hemos entendido la gravedad de lo que pasó ese día. Como dice el pastor inglés Charles Spurgeon, hay gente que cree que ahí Adán pues se torció un tobillo, se rompió un dedo, pero la realidad es que Adán se partió el cuello y arruinó su raza. Desde ese día el mundo cambió completamente. Y lo que vamos a ver en los versículos de hoy es exactamente eso. Cómo Dios castigó a la mujer, cómo Dios castigó al hombre, el alcance del castigo de Dios por causa del pecado del hombre. Y vamos a entender cómo el pecado de Adán afectó no solo a Adán, sino a toda, absolutamente toda la humanidad. Pero no solo veremos el castigo de Dios, sino que veremos a un Dios que castiga severamente, pero al mismo tiempo da mucha gracia. Así que vamos a ver la mano de Dios dura sobre el pecado, pero también vamos a ver la mano de Dios llena de gracia sobre el pecador. Y vamos a entenderlo en cada uno de los castigos. Empezamos por la mujer. Después de la serpiente, Dios se dirige a la mujer. Y en Génesis 3:16 leemos: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo
tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La primera cosa que vemos en este castigo que Dios impone sobre la mujer es que en gran manera multiplicaré el dolor en el parto. Si yo le preguntara a mis hermanas que han tenido un hijo, 2 hijos, 3 hijos, ¿duele un parto? Sin epidural. Que ustedes han buscado artimañas para olvidarse del castigo. Pero un parto como el de nuestras abuelas, como el de nuestras bisabuelas, sin anestesia, cuando no había anestesia, cuando no había epidural, cuando no habían pastillitas, ni hielo para masticar, ni una pelotita para darte vueltas, ni algo para... No, un parto de los de toda la vida, de cuando se tenían los hijos en el granero, de cuando no habían los servicios médicos alrededor queriendo calmar un poco el dolor. Sí, de vez en cuando encuentras una madre que te dice, no, yo llegué y sin darme cuenta 10 minutos después ya estaba ahí. Raro es eso. Raro es eso. Porque usualmente el parto está lleno de dolor. Y no un dolor de 10 minutos. Usualmente las contracciones empiezan antes. Ya te va avisando que el dolor va a ir en aumento. Tanto que muchas desesperadas después de la primera contracción llaman al médico, mira, ya tengo contracciones, y te van a preguntar, ¿cada cuánto? Bueno, todavía no. Tienen que ser más seguidas. Y ahí llegas al hospital con tus contracciones, queriendo que te arranquen ya eso. Y de golpe viene un médico, te mira y te dice, ¡puf! No estás dilatada. A esto todavía hay que dilatar. Y hay más dolores. Y la mujer que era valiente decía, no, yo no quiero epidural. En ese momento se olvida de sus valores. Pónganme 1, 2, 3, 4 epidurales. Agujérenme la columna, la espalda, la pierna, lo que sea, pero yo no quiero sufrir. Los partos están llenos de dolor. Están llenos de dolor. Y eso fue algo que el Señor trajo sobre Eva. En gran manera multiplicaré el dolor en el parto. Y no nos está diciendo cosas como que el diablo hace que sufras, como que el hombre te hará sufrir. No, Dios dice, yo voy a multiplicar esos dolores. Nosotros pensamos solo en el parto, pero hasta ese momento en el paraíso la palabra dolor no existía. Ustedes tienen que empezar a entender cómo era el mundo antes del pecado. Solo había paz. No habían enfermedades, no había tristeza, no había angustia, no había la pérdida de un ser querido por cáncer, no habían infartos, derrames cerebrales, no había el dolor de la traición, no había abusones, no había bullying, no había secuestros, no había tráfico de drogas, no habían hombres maltratadores, ni mujeriegos, ni mujeres de mal temperamento, que se causaran dolor unos a otros, que causaran dolor a los hijos, a la esposa, al esposo. No había eso, había armonía, paz, felicidad. Y con el castigo que Dios trae sobre la mujer, llega una palabra que no llegó solo a la mujer, que ha alcanzado toda la humanidad: dolor. El mundo está lleno de dolor. Y cada vez que vemos dolor en el mundo, sufrimiento en el mundo, debemos recordar el motivo de ese sufrimiento. Es el pecado. Si yo preguntara a personas de aquí, ¿sufrís con vuestros hijos? ¿Sufrís en vuestro matrimonio? ¿Sufrís algunas cosas en vuestra vida? ¿Habéis sufrido cosas en la infancia? Sin decirme los motivos, sin decirme detalles, y yo os preguntara, bueno, sea cual sea el motivo, sea cual sea el detalle, ¿es pecado? Me diríais sí. A veces sería una violación, una traición, un golpe, una pelea, un caso de adulterio, un abuso en la infancia, pero al final todo se reduce a la misma palabra, ¿verdad? Pecado, porque cada día que vemos dolor en este mundo, tráfico infantil y 1000 cosas que pasan, pecado. No es por otra cosa. Tú sabes lo que trae el dolor a las familias, tú sabes lo que trae el dolor al matrimonio. No que te hayas equivocado de persona al casarte, que el pecado está ahí. No se trata de elegir a la persona perfecta. Se trata de que cada vez que hay dolor y sufrimiento, tenemos que recordar de dónde llegó. El pecado es el que trae el dolor, la angustia, el sufrimiento. Y a Eva le trajo la multiplicación de dolores en el parto.
En Jeremías 49:24 vemos esta expresión: desamparada está Damasco, se ha vuelto para huir y el pánico se ha apoderado de ella. Angustia y dolores la oprimen como a mujer. La expresión dolor como mujer de parto, la mayoría de veces en la Biblia está relacionada con juicio. Aquí está hablando de Damasco, una ciudad que está siendo asolada, una ciudad que está recibiendo el castigo de Dios, una ciudad que está recibiendo el juicio de Dios, y la gente está huyendo, están siendo arrasados, están siendo algunas personas violadas, la gente está robando sus posesiones, matando a filo de espada a las personas, y la gente ve toda esa desolación fruto del juicio de Dios. Y cuando el profeta lo describe, dice, están sintiendo dolores de parto. Están sintiendo dolores de parto. Y no es la primera vez que aparece esa expresión en la Biblia, pero cada vez que aparece la expresión dolores de parto en la Biblia, nos recuerda a una cosa: juicio de Dios. Juicio de Dios. Yo siempre he tenido la curiosidad de cómo hubiera sido sin pecado el fructificar y multiplicaos. Porque nosotros no concebimos una multiplicación sin dolor. ¿Cómo hubiera sido entonces el dar a luz y que la raza humana se multiplicara antes de esta maldición? Lo primero que Dios trae sobre la mujer, y eso se extiende a todas las mujeres, es un dolor intenso en el parto, que nos recuerda el pecado, que nos recuerda el juicio de Dios. Pero no solo le dice eso a la mujer, le dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz hijos. Y con todo, y ahora viene la segunda parte, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Qué palabra que nos hace pensar en el gran machismo de muchos años. Qué palabra que nos hace pensar, porque el machismo existe. Las feministas han conseguido que el machismo vaya quedando un poco en el olvido, porque ellas, intentando curar algo, han traído una enfermedad mayor. Pero el machismo es real. Hay hombres que ejercen su autoridad de una manera dictatorial, agresiva, sin ningún tipo de amor y piedad. Esto no significa que el hombre pasó a ser cabeza de la mujer en el momento que pecaron. Porque desde el principio, y ya lo hemos enseñado, Dios hizo el pacto con el hombre y le dio a la mujer como ayuda idónea. El orden estaba establecido desde el principio. Pero lo que vemos aquí es que el Señor le dice que va a haber una relación muy conflictiva, que tu deseo será para él y él tendrá dominio de ti. Esta expresión tendrá dominio de ti aparecerá más adelante en otro capítulo que viene por ahí, Génesis 4 y el versículo 7. Pero hablando a Caín, Dios le dice: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, mira lo que dice: el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esa expresión, tú debes dominarla, en esa dirección, es la misma expresión que usa Dios para decirle a Eva que su marido va a tener dominio sobre ella. Lo que Dios le está diciendo a Eva, que por causa del pecado, desde ese momento, la relación que Dios había hecho perfecta de hombre cabeza y mujer ayuda, que iba a ser una relación de orden perfecto, llena de armonía, un verdadero equipo, se va a volver un combate de boxeo, donde ella se va a intentar rebelar para no tener al hombre como cabeza, y el hombre va a ejercer su autoridad a la fuerza. El hombre va a ejercer su autoridad con dominio autoritativo. El Señor no dice que el hombre pasa a ser cabeza porque han pecado. El Señor dice que el hombre va a ser una mala cabeza y que el hombre va a ser una cabeza agresiva.
una cabeza sin escrúpulos, una cabeza con maldad, una cabeza sin piedad, una cabeza sin amor, una cabeza que no va a servir a la mujer, no va a liderar en amor, no va a liderar en servicio, una cabeza que se va a querer enseñorear y va a querer dominarla. Y por eso vas a ver lugares que los hombres someten a sus mujeres a golpe de manotazo en la mesa, de gritos, de tener la voz más alta, de agresividad. Hombres que no aceptan un consejo de su mujer, que tienen a sus mujeres tristes, deprimidas. ¿Por qué? Porque son un mal cabeza. No es porque no sean cabeza, son un mal cabeza de su hogar. Y desde entonces el machismo brota y el feminismo se levanta para intentar combatirlo. Y lo que vemos entre machismo y feminismo es simplemente la pelea declarada desde ahí. Vas a dar a luz con mucho dolor y tu relación con el hombre va a ser muy conflictiva. Mira el mundo, mira las familias, mira los divorcios. Aún en la iglesia personas sufren por su matrimonio, sufren por ese conflicto. No, lo que pasó en Génesis 3 no fue pequeño. Lo que pasó en Génesis 3 es el resultado de toda la catástrofe que vemos en nuestro mundo, que vemos en este planeta. Hermanos, esto es terrible. Esto es terrible. El hombre iba a forzar a la mujer a someterse. El hombre iba a ejercer un dominio sin amor. El hombre iba a ser el dueño de la casa y se iba a querer enseñorear de la casa en lugar de dejar que Dios fuera el Señor. Y la mujer sí, sería oprimida, forzada. Y al final veríamos matrimonios que tristemente llegan a estar así en la iglesia, que en lugar de un equipo parecen rivales. ¿Cuántos matrimonios conocéis que parecen enemigos? ¿Cuántos matrimonios conocéis que se han limitado a ser compañeros de piso porque no se llevan bien? Siguen juntos por los hijos, siguen juntos por la reputación, siguen juntos por el dinero, por los bienes, por el piso, porque sale caro divorciarse. Pero no están bien en el Señor. Porque desde Génesis se multiplicarían los dolores del parto. Y la relación entre hombre y mujer se volvería una constante guerra. Sin embargo, ¿por qué digo yo castigados con mucha gracia? Porque el parto iba a tener mucho dolor, pero iba a tener una recompensa. Los hijos. En Juan 16:21 dice así: cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. De la misma manera que las mujeres sufrís tanto en el parto, ¿qué sentís cuando de repente ya os ponen al bebé en vuestros brazos? ¿Sentís dolor? Se ha pasado el dolor. ¿Te has dado cuenta en un instante? Ha pasado de dolor y angustia al mejor sentimiento de vuestra vida, al sentimiento más precioso. Y es interesante y a mí me resulta curioso, pero ahí veo la hermosura de Dios. Yo no sé todas las mujeres, pero mi mujer no le gustan las cosas asquerosas. Yo veo a un niño con un moco en la nariz, le hago así, se lo quito con las manos. Pero mi mujer es de estas que ve pelo en la ducha y hace... Y yo, aunque no sé ni de quién es el pelo y lo cojo con la mano, yo no veo ningún problema. Yo luego me lavo las manos. Pero yo veo a las mujeres que a veces son así como de estómago delicado. Y esa mujer que todo le daba asquito y de golpe cambia esos pañales, acostumbrada. Es interesante la hermosura que hay en la relación familiar. Porque lo que antes nos producía rechazo, ahora lo abrazamos. Lo que antes nos podría producir asco, y si lo vemos en otro igual sí. Si se trata de mi hijo, no siento eso. El dolor dura un tiempo. El dolor es temporal. Sin embargo, hay una esperanza. Cuando se da a luz el hijo, el dolor pasa y solo llega la celebración de un nacimiento.
Hermano, Dios castigó fuertemente a la mujer, sí. Multiplicaré los dolores en tu parto y la relación con tu marido va a ser muy conflictiva, pero te he dado un regalo. Podría haber cerrado tu matriz. Podría haberte matado directamente. Y te he permitido dar a luz hijos. Te he permitido dar a luz hijos. Pero hay una gracia todavía mayor en eso. Porque, ¿cómo iba a venir el Salvador? Si Eva no da a luz hijos, si el ser humano simplemente es castigado sin poder procrear, ¿cómo va a venir el Salvador? Multiplicaré los dolores en tu parto, pero de una de vosotras va a venir el Salvador. Y vendrá a través de un parto doloroso. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, la mujer fue castigada a sufrir intensos dolores de parto, a sufrir y a multiplicar sus dolores en el momento de dar a luz. Pero fue a través de la mujer que el Mesías llegó, a través de un parto doloroso, a través de un parto lleno de sufrimiento, a través de un parto como el de cualquier otra mujer. Nuestro Salvador vino. Algo tenía dolor, algo tenía sufrimiento, pero a través de ese dolor y sufrimiento vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios castigó, pero a través de ese castigo Dios también trajo gracia. Ahora, vamos al otro lado, vamos al hombre. Vamos a ver cómo Dios castiga al hombre. Versículos 17 al 19 dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Aquí escuché a un predicador. Me gustó, pero no estaba acertado. Dijo que ese es el ejemplo claro de que no debemos escuchar a nuestras mujeres. Pero es una muy mala interpretación. Porque, oye, sí que es lo que pone, por cuanto has escuchado a tu mujer, ahora te castigo. Oye, pues mejor no escucharlas nunca más. Pero lo que el Señor le está diciendo es, por cuanto has hecho caso a tu mujer, pero lo que la mujer le ofreció a Adán era contrario a lo que Dios había pedido. Y obviamente yo afirmo algo, si nuestras mujeres nos piden algo contrario a Dios, Dios va por encima que nuestras mujeres. Clicia tiene que saber que me puede pedir lo que sea y como hombre me voy a desvivir para satisfacerla y concederle todo lo que pueda, siempre y cuando no intervenga en mi relación con Dios. Si Clicia me dice, hoy no vamos a la iglesia y es el día del Señor, amada mía, Dios va primero. Dios va por encima de la mujer, por encima de los hijos. No se cambia. Es que el niño hoy tiene fútbol. Me da igual, es el día del Señor, no el día de tu niño. Deja de hacerte un ídolo de tu hijo. Hoy es el hijo, mañana es el fútbol, luego es la prima que vino de Cuenca. Dios va primero. Y lo que Dios le estaba diciendo es, por cuanto has escuchado a tu mujer que te dijo algo contrario a lo que yo te dije, por cuanto has hecho caso a tu mujer, incluso pecando contra mí, ese es el problema. Escucha a tu mujer. Muchas veces ellas, como buenas ayudas idóneas, nos dan consejos maravillosos. Hermano, yo incluso para cosas personales, incluso ministeriales, pido opinión a mi esposa. Dios ha dado gracia a veces a las mujeres para ver cosas que yo no veo. Miren, por ejemplo, Clicia es mucho más perceptible de las traiciones que yo. Cada vez que alguien en la iglesia me ha traicionado, Clicia meses antes me decía, cuidado. Y yo, no seas desconfiada, ya Dios irá haciendo, cuidado. Ya, pero tranquila, yo estoy al tanto. Y cuando llega el palo, me mira y le digo, no me digas eso de que me lo dijiste, porque me duele. Y después de 3 o 4, ya cuando dice cuidado, tengo cuidado. Ya cuando, incluso no veo. Pero ¿sabes qué hago? Oro. Y digo, voy a estar atento. Voy a estar atento. Porque a veces perciben más. Los hombres somos un poco más pardillos. A veces ella dice, ese hermano está mirando a las hermanas con mala mirada. Y digo, no será... Yo sé cómo miran los hombres del mundo. Y se le ve una mirada rara.
y empiezas a percibir que el hermano se acerca mucho a las muchachas y digo, mira que ve de verdad las cosas. Tengo un X-Men. Tiene una visión a lo Superman. Me da miedo lo que pueda llegar a ver. A veces hago así, me verá por dentro. Pero si me dice algo contra la palabra, no le voy a hacer caso. Si me dice algo contra Dios, no la voy a escuchar. Sé cuánta sabiduría Dios puede poner en una esposa. Y sé que es sabio por parte de un marido escucharla. Pero sé que primero va Dios. Adán pudo haber escuchado a Eva. Escuchado su consejo y decirle, Eva, en eso Dios te ha dicho no y Dios manda. Cariño, pero a mí me apetece, a mí me gusta, yo quiero que comamos los dos, que comer sola no está bonito. No, Dios dijo no, Eva es no. El problema fue acceder a una petición contraria a lo que Dios había pedido. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido, ¿no ves? Y has comido del árbol del cual te ordené, no comerás de él. Ahí se ve el motivo. No es que le has escuchado, es que le has escuchado y eso te ha provocado a pecar contra mí. Ahora llegan los castigos. Primero, maldita será la tierra por tu causa. No va directo a Adán, va a la tierra. Es fuerte porque la mujer lo ves y Dios, ¿sobre quién pone el castigo? Sobre ella, sus dolores y su relación con el marido. Pero ahora va a Adán y directamente no va a Adán, va a la tierra. Pero ahora vas a entender por qué. Sigue diciendo, con trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El mayor mandato que Dios había dado al hombre, ¿cuál era? Dios le dice al hombre que se multiplique y fructifique, relación con la mujer, ¿verdad? Y la relación va a ser mala. Y luego le dice que gobierne la tierra y que la cultive, relación con la tierra, y la relación va a ser mala. Mira qué vida le espera al hombre. Porque las dos cosas que Dios le había pedido al hombre es, yo quiero por un lado una relación matrimonial que dé fruto, que fructifiquéis y multipliquéis, y yo acabo de deciros que va a ser tensa. Y por otro lado, quiero que trabajes la tierra, pero ahora la voy a maldecir. Ya no va a ser el jardín fértil, ya no va a tener árboles frutales por doquier. Ahora va a haber sequía, ahora va a haber tierra seca, ahora va a haber que usar el pico, ahora va a haber que usar la pala, ahora vais a tener que inventar tractores y van a haber momentos que no habrá lluvia y no dará fruto y pasaréis necesidad, porque antes era todo verde, era todo fértil, era todo fructífero, era todo... Hermano, Dios le dice al hombre antes, te he dado un jardín, te lo he hecho yo, solo come. Y ahora le dice al hombre, ahora tú búscate la comida. Y te va a costar esfuerzo, y va a ser con sudor. O sea, vas a ir todo el día al trabajo, en una tierra maldita, que a veces no dará fruto, y vas a sudar para ganar pan. Y cuando llegues tendrás un conflicto en casa. Y creéis que no pasó nada en el Edén. Se complicó todo, hermano. La cantidad de hombres que salen al trabajo y no quieren llegar a casa. Prefieren pararse a tomar algo, un café con un compañero, hasta hacer horas extras y llegar a la cena. Y alguno estará ahora sacando pecho, es verdad, pastor. Es que a veces con las mujeres, ¿quién quiere volver? Pero es que ella tampoco quiere que vuelvas. Tú estás así, pero ella está igual como... Si hoy hace horas extras, mejor. Y si duerme donde la madre, hasta me arregla la noche. Pero no me hace gracia que os haga gracia. Porque la mayoría ya vais por el segundo matrimonio. Por el tercero. Por el cuarto. No debería haceros gracia ninguna. Porque eso llevó al divorcio. Y a lo mejor la segunda tampoco está teniendo muchas ganas ya de que vuelvas. ¿Cómo os podéis reír de algo tan horrible? Reíos, pero yo prefiero saber que cuando salgo mi mujer me manda WhatsApp. ¿Cuándo vienes? ¿Vas a tardar? Yo prefiero eso. Tú ríete con lo tuyo, pero yo prefiero lo mío.
Yo prefiero que ahora salga y algún hermano me diga, Juan Manuel, vamos a comer fuera, y yo le diga, hermano, he estado sirviendo en el primero, sirviendo en el segundo, ¿sabes lo que más me apetece? Irme solo con mi esposa a mi casa, abrazarla, pasar la tarde en un sofá, ver una película, comer juntos, aunque sea arroz con huevo. Porque yo ya no estoy en Adán, yo ahora estoy en Cristo. No os deberíais reír de cosas que os han llevado a llorar. Pero esa es la realidad de este mundo. Y lo peor es que el mundo se lo toma a broma. A ver si le hace gracia a tu hijo cuando pase 2 días con uno y 2 con otro. A ver si le hace gracia a tu hijo cuando ya no sepa con quién pasa el cumple, con quién pasa la Navidad. A ver si le hace gracia a tu segundo marido cuando sepa que tienes que tener contacto con el padre del niño y ese contacto para toda la vida. A ver si te hace gracia esa relación. No, se destrozó todo. Se destrozó la tierra, se destrozó las relaciones familiares, se rompió todo. Todo se rompió ese día. Todo se rompió. No fue el pecado de Adán, fue el pecado de Adán, que era el representante de la humanidad. Se rompió la humanidad. Se rompió la humanidad. La tierra fue castigada. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. La tierra fue sometida a vanidad. Ahora escuchas a la gente hablar de contaminación. ¿Tú crees que había contaminación en el Edén? ¿Tú crees que habían animales en peligro de extinción? ¿Tú crees que había latas por la calle, que vas a la montaña y está lleno de porquería, vas al mar y está lleno de porquería? ¿Tú crees que el mundo era así de podrido, así de sucio? ¿Tú crees que el jardín estaría el hombre edificando sus hoteles, haciendo presas, buscando petróleo, sacando cosas así? ¿Tú crees que era así? El mundo sufre. La naturaleza sufre, los animales sufren, la tierra sufre, porque la tierra cayó bajo maldición, no de su propia voluntad, por culpa nuestra. Y hasta hoy la seguimos destrozando. La primera cosa que quedó maldita fue la tierra. La tierra ya no es tan fértil, ya no es tan verde, ya no es tan fructífera, ya no es un paraíso. Ahora, para ver un paraíso tenemos que ver un vídeo en YouTube de río donde no ha llegado el hombre, selva donde no ha llegado el hombre, buscar una pequeña cala donde hay que ir andando y no llega un coche, porque donde llega el hombre, destrucción, muerte. Me hace mucha gracia. Yo vivo en una zona de montaña. A eso de las 10:30, 11 de la noche tenemos unos vecinos especiales. Salen los jabalíes por ahí, algún que otro bicho aparece. Pero es interesante, ¿por qué a esa hora? No son animales nocturnos los jabalíes, pero salen a esa hora, porque no estamos nosotros en la calle. Es simplemente, no son tontos, tienen instinto. No van a salir a las 5 de la tarde, no vuelven a casa. Por eso, si te acercas a un gato callejero, es probable que si lleva ya más de 2 días en la calle, rehuya de ti. Algo le habrán hecho. Porque somos así. Los animales fueron dados para nuestro beneficio, pero así como el hombre iba a ejercer un autoritarismo fuerte sobre la mujer, con los animales hemos hecho lo mismo. Los hemos usado para nuestro deleite, disfrute, abuso, maltrato. La tierra quedó sometida. Todo lo malo que veas en la fauna, en la naturaleza, es fruto de nuestro pecado. Nuestro pecado ha destruido nuestro hábitat. El castigo cayó sobre la morada del hombre. También cayó sobre la labor del hombre. Salmo 127, el verso 2 dice: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, porque Él da a su amado aún mientras duerme. El Señor en este salmo le está diciendo a los creyentes que Él es su proveedor. Pero está hablando del mundo. ¿Y sabes cómo habla del mundo? Dice que el pan es un pan de afanosa labor. Y es así. Ve a ver a los hombres que están en la obra en verano, en agosto.
A mí me hicieron una reforma en casa y veis a los muchachos. Yo lo veía a un chico metiendo su camiseta en un cubo con agua, poniéndose en la cabeza, y yo veía ese sol desde la ventana de dentro, claro. Es duro. Y los que pintan fachadas a 40 de sol dando ahí. Y si es invierno, porque dices, no, en verano es terrible. Digo, pues nada, en invierno a menos 2 grados, con la lluvia helada calando en los huesos. Pero hay que comer. Hay que salir temprano, volver tarde, aguantar malos conflictos con clientes, reclamaciones de otro cliente, que a veces no sale bien el trabajo, un día llueve, no se puede hacer la fachada, ahora se alarga más la obra, el cliente se queja, hay que pagar días porque esa gente cobra. Todo se complica, ¿verdad? Es un pan de afanosa labor. Un pan de afanosa labor. Ahora, ganarse el pan es una labor afanosa, penosa, dolorosa. El trabajo es una maravilla. Fuimos llamados a trabajar desde el principio, pero ahora el trabajo se complicó por causa del pecado. Así que cayó el castigo sobre la morada del hombre, cayó el castigo sobre el trabajo del hombre, pero también cayó el castigo sobre la vida del hombre. Porque le dice que iba a trabajar duro ¿hasta cuándo? Hasta que volviera a la tierra. Hermanos, nosotros nos hemos inventado esto de la jubilación y todo, pero tú ves a hablar a mi abuelo de su jubilación. Tú ves a hablar con mi abuelo Manuel y le... Manuel, ¿usted a qué año se jubiló? ¿Jubiqué? Ves a mi abuelo y hablaré de derechos del trabajador. Yo cuando veo a esta gente, qué pena que mi abuelo no esté para hablar con ellos, porque a mí ya me soltó unas cuando era pequeño que me sirvieron para ahora. Cuando yo veo gente pidiendo días personales, ahora un puente, ahora un mes de vacaciones, digo, niño, trabajáis 8 meses al año. Y lo peor es que la gente quiere todo eso pagado, trabajar 8 meses, que los otros 4 también se los paguen, que mi día libre me lo paguen, que mi baja me la paguen. El hombre no quiere hacer lo que Dios mandó, el hombre es vago y quiere ganar gratis. Por eso hay muchos países que siguen intentándolo con el comunismo. Porque, ¿qué es el mensaje del comunismo? Quédate en casa, quítale 4 millones a los ricos y repártelo entre los perroflautas que no hacen nada. Ese es el mensaje. El mensaje, esos ricos son malos, quitémosle lo suyo y vivamos gratis. De paguitas, de ayuda, razonamiento, ya, con poco, pero sin dar un palo al agua. Hay gente que es triste, que prefiere tener nada casi, pero por lo menos no trabaja. Yo vi un hombre, un hermano, no sé si ya ha vuelto, que le dije, hermano, ha salido un trabajo, y me dijo, a ver, es que me pagan 100 euros más que en el paro, para eso sigo en paro. ¿Para qué me contestó eso? ¿Para qué me contestó eso a mí? A otro igual le dice, es verdad, yo por 100 euros más me quedo en casa. Ponte a trabajar, vago. Eres el proveedor de tu familia. No se te cae la cara de vergüenza viendo a tu mujer salir por la mañana y tú quedarte en una casa diciendo, estoy echando currículum por internet. Ponte a trabajar, aunque sea coge latas, vende cartones, pero tú debes dar de comer a tu familia. Yo no podría dormir tranquilo si mi mujer se fuera por la mañana a trabajar y yo me quedara en casa, a no ser que estuviera enfermo. No podría ver eso con mis ojos. Mi masculinidad se ve afectada. Yo no soy feminista. Yo soy hombre y soy llamado a proveer para que esa señora sea provista de todo lo que yo pueda darle. Yo no podría despedir a mi mujer por la mañana un besito. Que te vaya bien el día, cariño. Yo me quedo aquí haciendo un bizcochito. No, yo creo que le hemos dado la vuelta a la historia. A mí me encanta que mi mujer me dé un beso y me diga, ¿qué quieres para comer? Te lo tengo listo a la 1. Y yo, vamos ahí, equipazo. Pero el mundo nos ha dicho, ¿por qué así? Eso es patriarcado. Dale la vuelta. Hermano amado, el mundo se destrozó. Se destrozó la tierra, se destrozó los dolores de parto, la relación de los hombres, se destrozó el trabajo. Y al final afectó a la vida. El hombre fue dicho, pues volverás al polvo. De la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. El Salmo 90, verso 10 dice, los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa
y volamos. Y es así, hermano. Vives esperando tu jubilación, pero luego ¿qué te quedan de vida? ¿10 añitos? 15. No, yo he vivido hasta los 90. Bueno, con artritis, con artrosis, la pastilla del colesterol, la pastilla de la tensión, la pastilla del azúcar, la pastilla de la sal, la pastilla esta. Claro, que te quiten las pastillas, yo creo que te apagas. Yo creo que te quitan las 70 pastillas de la mañana y no andas. Tú estás viviendo casi artificial. Pero en los tiempos de nuestros abuelos, que no había tanta pastillita, ¿cuánto era la esperanza de vida? Por eso ellos vivían, no esperaban a vivir después de jubilarse, porque esperas a los 65 y ¿qué te queda? Cansancio, dolor de huesos. Vamos a salir. Ay, no tengo ganas. Vamos. Oye, ¿estás jubilado para qué? Porque esa es la vida. Trabajar duro, llega el momento casi de apagarse y morir. Esa es la vida en Adán, la vida del mundo sin Dios, conflictos familiares, dolores en el parto, problemas de trabajo y una vida sin esperanza, porque solo se levantan, trabajan, llegan a casa uno y otros días con la esperanza de unas vacaciones al año y ya vuelta al trabajo, hasta que se jubilen y unos añitos después mueran. Sí llegan a jubilarse. Pero la muerte de Adán no vino solo para él. Esa muerte condenada y declarada sobre Adán llegó para todos. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque todos pecaron. ¿Ha muerto alguien de tu familia o solo ha muerto Adán? ¿Cuántos habéis enterrado ya una madre, un padre, un hijo, un esposo, un amigo? Porque todos pecaron, no pecó solo Adán. Y la muerte es la seña de ese juicio. Así como cuando una mujer da luz y sufre en el parto, nos recuerda el juicio por el pecado, cada vez que enterramos a alguien nos recuerda el juicio por el pecado. Porque no había muerte. No había muerte. Sin embargo, así como Dios mostró gracia sobre la mujer al poder dar a luz, el Señor en esta condición de penosa labor, de trabajo duro, donde solo vamos hacia el sepulcro, el Señor también tiene compasión de nosotros. El Salmo 103, versículos 13 y 14 dice algo precioso. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que solo somos polvo. ¿Tú sabes por qué el Señor tiene tanta compasión de nosotros? Porque el Señor sabe que solo somos polvo. No somos grandes, ni fuertes, ni poderosos, solo somos polvo. Y yo quiero que ahora veas una cosa maravillosa y espero que entiendas lo grandioso que es esto. A través de la mujer venía un castigo, ¿verdad? El dolor en el parto. Pero había una gracia, el poder tener hijos. Y algo maravilloso, que nuestro Salvador vendría a través de un parto. Ahora miramos al hombre y el castigo sobre el hombre es la muerte también. Del polvo has salido y al polvo volverás. Pero ahí también hay una gracia, que nuestra salvación también pasó por la muerte. En Filipenses 2:8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo el juicio que Dios trajo, Cristo lo empieza a redimir. Dolores de parto, el Salvador vendrá a través de un parto. La tragedia de la muerte, el Salvador nos redimirá muriendo Él mismo. Todo Él lo ha pasado para redimir todo el juicio de Dios sobre el pecado. Jesucristo no evitó nada en esta historia. Él vino a esta tierra y se hizo hombre para pasar lo mismo que nosotros, sentir hambre, sed, perder un amigo y finalmente ir a un sepulcro. Pero en ese sepulcro vencer al resucitar al tercer día.
mostrando que Él vencería el mayor castigo sobre nosotros, la muerte. Ahora, ya llego casi al final. De repente el hombre se gira a su mujer y le pone un nombre. ¿Han escuchado el castigo sobre ella? Sobre la serpiente que vimos el otro día, el castigo sobre Adán, el castigo sobre la tierra, y de repente el hombre mira a su mujer y le pone nombre. En Génesis 3:20 leemos, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Esto de poner nombre, aunque no lo piensen, es una muestra de autoridad. Porque Dios le puso nombre a Adán. Pero Dios no le puso nombre a Eva. Dios le dijo que, ¿quién le puso el nombre? Fue Adán. Y eso muestra quién tenía autoridad. ¿Quién le puso nombre a los animales? Adán. Eso es una muestra de autoridad sobre ellos. Y ahora Adán le pone nombre a Eva. Y eso es una señal de autoridad. Y la llama Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Y es cierto, Eva fue la pionera de los partos que irían a dar a luz a otras mujeres que también tendrían hijos, que darían a luz a otras mujeres y hombres también, pero mujeres que también tendrían hijos, y de ahí llegaríamos a nosotros. Sí, hermanos, no venimos de una chimpancé que parió, venimos de una mujer que dio a luz. Si tú quieres venir de un macaco, pues allá tú con tus ancestros. Yo prefiero pensar que cuando miro atrás veo gente y no un mono ahí comiendo plátano y con el trasero pelado. Aquí cada cual quiere mirar su árbol genealógico como le apetezca. Pero Dios dice que la madre de todos los vivientes no fue la primera chimpancé, la primera homo no sé qué, fue Eva. Fue Eva. Y es hermoso porque a lo largo de la historia los nacimientos en la Biblia han servido de mucho. Porque a través de nacimientos, incluso de nacimientos llenos de gracia, Dios ha hecho cosas grandes. Yo te doy dos ejemplos. Génesis 21:2 dice, y Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Una mujer que no podía dar a luz hijos, de manera milagrosa y llena de gracia, el Señor hace que le dé a luz un hijo a su esposo, que también estaba muy avanzado en edad. ¿Y quién fue ese hijo? Isaac. De ahí hay un linaje muy importante del hijo de la promesa. Pero no fue la primera vez que una mujer que no podía tener hijos tiene y resulta ser alguien importante en la historia bíblica. En 1 Samuel 1, 19 y 20 dice, y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, a Ana, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Otra mujer que no podía tener hijos, y bueno, su marido en ese caso además le decía, ¿no te soy yo mejor que muchos hijos? Le está diciendo, yo te amo sin hijos, no pasa nada. En ese contexto es grave, porque en ese contexto la infertilidad de la mujer era considerado como que la mujer no tenía otro valor. Y muchos, si una mujer no podía tener hijos, entonces la despreciaban. Pero te voy a enseñar algo interesante. Cada vez que vemos relatos en el Antiguo Testamento y también en la historia antigua, conforme los años pasan, cada vez que un matrimonio no podía tener hijos, se culpaba siempre a la mujer. Pero ¿quién te ha dicho que en algunos casos no era culpa del hombre? Nadie hacía pruebas para averiguar. Pero como se esperaba que la mujer diera a luz un hijo, si en un matrimonio no se daba, automáticamente se pensaba que la mujer no podía engendrar. Pero nosotros sabemos, y más en el tiempo presente con tantas pruebas, que a veces el problema no está en la mujer. El problema está en el hombre. Pero en aquel tiempo se relacionaba a engendrar con la mujer. Y si no se engendraba rápidamente, la mujer no puede tener hijos. Pero seguramente en muchos casos a lo mejor no era la mujer. Aquí sí, porque Dios lo especifica.
Pero vemos que Dios concede hijos a mujeres que eran estériles y esos hijos marcaron el relato bíblico. Y a través de una promesa muy bonita que Dios le hace a Abraham, nosotros leemos en Hechos 3:25, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cayó un gran castigo sobre Eva, pero cayó una gran bendición. Eva, vas a sufrir, voy a multiplicar los dolores en tu parto, pero vas a ser importante en la historia de la redención, porque el que vendrá a redimir vendrá de la simiente de la mujer. Y desde entonces se ha buscado a ese Mesías esperado en cada hijo que ha nacido de ese linaje, hasta que finalmente llegó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nacido de mujer, nacido según la ley, para salvarnos de nuestros pecados. Pero cuando acaba esto, y con esto termino, el versículo 21 nos enseña algo tremendo. Dios ha castigado a los hombres, ha maldecido a la serpiente, ha maldecido a la mujer, ha maldecido al hombre, ha quedado maldita la tierra, pero Dios no se va y los deja con su maldición. Hasta ese momento, ¿cómo estaban vestidos los hombres? Con hojas de higuera. El versículo 21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Hermanos, esas vestiduras, si tú ves el texto original, claramente se usa una palabra que habla de animales. El Señor cubre a Adán y Eva con las pieles de un animal, y hasta donde yo sé, ningún animal te puede dar su piel si no lo matas. Así que ahí vemos el primer sacrificio de la historia. ¿Y qué hace Dios con ese sacrificio? Él sacrifica un animal, toma su piel y la pone sobre Adán y Eva para que ellos ya no intenten tapar su vergüenza, que era imposible, con hojas de higuera, y Él los cubre, Él los tapa, Él los hace ver decentes. Los sacrificios les recordó una cosa, esas vestiduras les recordó algo a Adán y Eva, el pecado, porque solo había sacrificio y muerte por causa del pecado. Hebreos 10, 3 y 4 dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Cada vez que se hacían sacrificios en el antiguo pacto para calmar la ira de Dios, recordaban algo, otro sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio. ¿Qué recordaban? El pecado, y el pecado no acaba, y el pecado no acaba. Y cada vez que el pueblo quería estar en paz con Dios, se tenía que sacrificar un nuevo cordero, un nuevo animal. Pero en este caso, esas pieles les iban a recordar a ellos las consecuencias de su pecado. Habían estado desnudos en un estado de inocencia y no pasaba nada. Ahora ya tenían vergüenza. Eva iba a sufrir, la relación iba a ser tensa, la tierra iba a ser estéril y maldita, la muerte iba a llegar. Y esas vestiduras les recordaban que el motivo era solo uno: el pecado que trajo la muerte. Pero esas vestiduras anunciaban algo precioso. Esas vestiduras, así como Génesis 3:15 anunciaban al Mesías, las vestiduras que Dios puso sobre ellos también. Porque lo que anunciaban es que un día el Señor iba a traer a un Cordero perfecto para vestir nuestra maldad y nuestro pecado, para tapar nuestra vergüenza y para borrar nuestras iniquidades. Isaías 53:7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca.
ahora nosotros tenemos sobre nuestras vidas una vestidura nueva. ¿De qué estamos vestidos? Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿Y qué es Cristo? Sino la piel que Dios puso sobre Adán y Eva. Sino la piel que Dios ha puesto sobre ti. Para que cuando ahora Dios te mire, ya no vea hojas de higuera. Para que ahora cuando Dios te mire, no vea tu maldad, sino que ahora vea la piel de Cristo, la piel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre ti. Porque tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios que podía haberlos matado. Porque Él le dijo, si comes de ese árbol solo pasará una cosa. Morirás. Podíamos tener una muerte ya sentenciada y que se acabara la humanidad. Pero tenemos un Dios que no solo perdonó, porque es trágico que la gente diga, ¡wow, qué castigo grave! ¡Qué grave, hermano! Merecían la muerte. ¡Qué grave! Grave es cuando te ofenden a ti, a lo mejor para ti. Pero han ofendido a Dios, santo, bueno, justo, puro, que les dio todo. Y solo les puso una norma y le escupieron en la cara. Merecían morir. ¿Cómo va a ser grave el castigo? Todo lo que está viviendo esa gente merecen mucho menos. Merecen mucho más castigo como merecíamos nosotros. El mundo está así y no es que Dios haya sido duro, porque merecíamos ni siquiera estar en esta tierra. Hermano, merecíamos haber sido consumidos ese día. Merecían haber muerto ese día. Y Dios proveyó encima pieles. Le permitió tener hijos. Le permitió todavía trabajar. ¿O acaso no podemos todavía fructificar? ¿O acaso todavía no tenemos gobierno sobre la tierra? Vivimos las consecuencias del pecado, pero no nos ha exterminado. ¿Tienes hijos contigo? ¿Muchos tenéis hijos? Estáis disfrutando de algo que no merecemos. Dios ha sido muy bueno por no matar a Adán. Dios ha sido muy bueno por no matar a Eva. Y no solo no les ha matado, sino que además los cubrió con pieles. Los podría haber dejado desnudos en la intemperie. Y les puso ropa. Porque es lo que hace Dios con nosotros. Es lo que hizo con nosotros los pecadores. En Lucas 15, 22 y 23, y ya concluyo, dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Cuando el hijo pródigo llega, el padre tenía todo derecho, ¿sabes de qué? De decir, te vas al mundo, ya no hay lugar aquí para ti. Te di todo, te di casa, te di pan, te di cobijo, te di autoridad, mandaba sobre los siervos, eras mi hijo. Y decidiste incumplir, y decidiste tomar la herencia y gastarla en el mundo y en los placeres. El padre tenía todo el derecho de decir, aquí no hay más sitio para ti. ¿O cuántos de vosotros no le habéis dicho a algún hijo alguna vez, aquí ya no vuelves? Gracias a Dios que nuestro Dios no es como muchos de nosotros. Porque si Dios también nos dijera, aquí ya no vuelves, teníamos un problema. Pero el padre no solo le dejó volver, que tú dices, mira, le podía haber dicho, pasa, pasa, pasa. No, montó una fiesta, mató un cordero, le puso ropa nueva. Porque eso es lo que Dios hace con un pecador que se arrepiente. Hermanos, no podemos quitar los dolores de parto. Y no podemos quitar la muerte de esta tierra. Y no podemos quitar el trabajo arduo y el sudor de nuestra fe. Pero podemos pasar por esta tierra con esperanza. Podemos empezar a restaurar lo que el pecado rompió y empezar a vivir vestidos en Cristo una relación nueva. Porque el pecado trajo conflicto entre hombres y mujeres, pero nosotros podemos empezar a tener una relación de marido y mujer diferente cuando estamos en Cristo. Donde ya no estamos enemistados, sino donde somos una sola carne, en Cristo Jesús, y trabajamos con un mismo propósito. No podemos evitar la enfermedad, ni el dolor, ni los sustos de la vida. No podemos evitar las tragedias, ni ver a muertos, a seres queridos que mueren. Pero podemos pasar en esta tierra con esperanza. Podemos pasar en esta tierra sabiendo que la muerte para nosotros no es el final.
Podemos pasar en esta tierra sabiendo que nuestras casas pueden ser diferentes cuando ahora estamos en Cristo. Porque Cristo no vino solo a perdonar nuestros pecados, sino a restaurar nuestra vida y a devolvernos poco a poco lo que se rompió en el Edén. La maldad que ahora habría en el hombre que se quería enseñorear sobre la mujer, Cristo la quita y ahora hace de nosotros un marido que ama a su esposa como Cristo a la iglesia y da su vida por ella. Y la mujer que se resiste y se vuelve su enemiga, Cristo lo quita y la hace una ayuda idónea que se somete a su marido. Y esa enemistad Cristo la quita y forma un matrimonio que representa a Cristo en la iglesia. Y el hombre ahora va a trabajar pensando que al final solo tiene muerte, pero aquellos que estamos en Cristo vamos a trabajar bajo el sol, bajo la lluvia, cansados, afatigados, pero llegamos a casa sabiendo que luego tenemos vida eterna. El hombre llega al final de sus días con depresión, ya tengo 65, 70, yo ya me voy despidiendo de la familia, vamos a ser honestos, me queda poco aquí, pero nosotros llegamos en ese tiempo cantando, Señor, ya voy. Señor, ya voy, porque el que cree en ti no morirá, no morirá, no morirá. Solo cerraré mis ojos aquí, pero los abriré en gloria. Y esa es mi esperanza. Y mientras estamos aquí, aguardamos cielos nuevos y tierra nueva. Porque el paraíso que se perdió, Cristo lo recuperó. Y un día, todos no, los que están en Cristo, volveremos a ver cómo era todo en el Edén. Porque todas mis preguntas están ahí. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era aquello? Y he dejado de preguntar. Porque lo voy a vivir. Porque cuando Cristo venga en gloria y estemos ya por siempre con Él, viviremos ese Edén. Con la única diferencia de que ya no estará la serpiente. No estará Satanás. El pecado no podrá entrar otra vez. Y veremos esa gloria por los siglos de los siglos. Dios podría habernos matado, pero Dios proveyó esperanza. Todos los que estamos aquí merecíamos el infierno, pero Dios vino a tu vida para salvarte. Y mira qué maravilloso. Dios te podía haber matado y no solo te ha salvado, te ha dado una iglesia. Quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu familia, quiere darte gozo cuando eras una persona depresiva, quiere darte paz cuando eras una persona atribulada. Dios no solo quiere salvarte, quiere empezar a hacerte disfrutar en Cristo de lo que es una vida plena en Él. Pero eso no se puede tener por nuestro propio pie, eso solo se puede tener en Jesús. Hermano, aquí solo hay personas que están en dos equipos, o en Adán o en Cristo. En Adán solo hay muerte y desesperanza. En Cristo hay vida eterna y esperanza. Si estáis en Cristo, tenéis mucho que celebrar, porque vivimos en un mundo caído, pero con esperanza de que no dura para siempre. Y sobre todo disfrutando de la restauración que Dios va haciendo en nosotros. Pero si no estás en Cristo, hoy yo te animo a una cosa. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce delante de Dios que mereces el infierno. Reconoce delante de Dios que no eres bueno. Que lo que intentas hacer bien son hojas de higuera, pero al final se descubre que hay maldad en ti. Y que tu única esperanza delante de un Dios santo es su misericordia. Y si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, el Cordero de Dios, Él tapará tu vergüenza, perdonará tus pecados y te cubrirá de Cristo como nos ha cubierto a nosotros. Y empezará a restaurar tu vida de una vez y para siempre. Tenemos un Dios que castiga el pecado, pero un Dios que su gracia es mayor. Abracemos esa gracia para nuestra salvación. Y abracemos esta gracia hasta que estemos eternamente en gloria. Porque pasarán momentos duros que nos recordarán que este mundo sigue caído. Pero pasemos con fe y esperanza, confiando de que para nosotros la noche se acaba, la luz llega, el día llega. Pronto regresamos a casa. Pronto iremos a la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia,
por tu paciencia, por tu bondad. Te damos muchas gracias porque mereciendo el castigo eterno nos has dado vida. Nos has dado vida en Cristo. Nos has dado esperanza. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque somos conscientes de nuestra maldad y de no merecer nada bueno, Señor. Pero tú has tenido compasión, has derramado gracia y nos has vestido del Cordero perfecto, para que cuando ahora nos mires no veas nuestra vergüenza, sino la vestidura de Cristo sobre nosotros y su perfecta justicia. Te doy gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.